al interpretar que esta es una ley que desgraciadamente sigue manteniendo como elemento central de su filosofía la austeridad, los recortes, una ley en la que a pesar de un crecimiento de 357 millones, 316 van a amortizar deuda y solo el resto a capítulos de gastos sociales e inversiones, y por lo tanto estamos hablando de una ley muy condicionada por esta política que nosotros hemos criticado desde el inicio de la crisis, injusta, y que hace pagar las consecuencias de la crisis a la mayoría social y de manera especial a los servicios públicos en el caso de las normas presupuestarias. Para que se hagan una idea, estos pocos recursos disponibles para la atención a la ciudadanía y para tirar de la demanda hace que solo tengamos 17 millones más en materia de inversión, que es una cantidad pues, insignificante para el tamaño de la economía canaria, y en materia de servicios públicos, pues los grandes servicios, sanidad y educación incrementan en torno al 1%, que no dará ni para actualizar el salario de los trabajadores públicos, que no dará. Además de que creemos nosotros, y el tiempo nos dará la razón, que los capítulos 1 de educación y sanidad están por debajo del gasto real. Quiere decirse que este año vamos a gastar en el personal sanitario y educativo más dinero que el que se va a presupuestar el próximo año. Esto no lo niega el gobierno, no lo acepta, pero evidentemente no lo puede negar porque el tiempo nos dará la razón. Por lo tanto, los presupuestos que siguen la senda de los presupuestos anteriores y que nosotros hemos criticado y hemos presentado una alternativa con una enmienda de más de 30 folios que expresa nuestro análisis y nuestras propuestas. La clave, por lo tanto, está en cuestionar la política globalmente y la ley de presupuestos, y las enmiendas parciales, evidentemente, no pueden modificar la ley presupuestaria y sus márgenes de ingresos y gastos. Por lo tanto, las enmiendas parciales pueden intentar parchear, pueden intentar mejorar el marco ya impuesto por la mayoría del Parlamento, que rechazó nuestra enmienda a la totalidad. Era otra ley la que nosotros reclamamos. Ahora con las enmiendas parciales, por lo tanto, coherentes con esa filosofía, hacemos los siguientes apuntes. Vamos a hacer una distribución. Hemos presentado 97 enmiendas. 97 enmiendas, de las que 20 son al texto articulado, a las propuestas, a los criterios que deben sustentar esta norma, y 77 lo son a los estados financieros, digamos, a los programas de gasto público o en el margen que la ley te permite. Insisto que una vez la ley está en trámite, las reglas para mover los créditos son muy estrictas, y como los recursos son pocos, tampoco puedes vestir un santo para vestir otro, de forma que las enmiendas están condicionadas por todo ello. En relación a las enmiendas al texto articulado, a las que yo me referiré, y luego mis compañeros del grupo parlamentario pues explicarán el resto. Dos cuestiones. Nosotros no aceptamos la máxima de que esta ley es la ley posible. Eso es falso. Esta ley está condicionada por las reglas de austeridad europea y española, lo sabemos, algunos nos hemos rebelado contra esa política, pero esta ley tiene margen para mejorar los ingresos y por lo tanto atender a los ciudadanos y sus problemas, y para también mejorar la inversión pública. Y para ello solo hay una condición, además, que nos permiten las reglas del juego, y es aumentar los ingresos con cambios fiscales normados, establecidos. Es decir, se puede sortear la regla de gasto si los ingresos aumentan porque has cambiado los impuestos. Nosotros hacemos propuestas de mejora de impuestos, y lo decimos con claridad, frente a que todo el mundo se esconda. Hay que subir los impuestos a los que más tienen. No tenemos ninguna duda que es obligado, necesario subir los impuestos a los que más tienen. Hay que buscar el dinero donde está. Y en Canarias hay dinero para contribuir a que los ingresos sean más sensibles. Y hacemos propuestas sobre las figuras presupuestarias de orden canario, que vuelvo a repetir. Creemos que los tipos incrementados del IGIC se deben aumentar, porque están sustentados en consumos que no son básicos para la gente, que son los productos de lujo, que son los consumos suntuarios. Aumentar los dos tipos incrementados, del 9,5 al 11 y del 13,5 al 15, es perfectamente posible, y además ni siquiera daña la demanda y permitiría ingresar más para atender mejor a la gente. El impuesto de patrimonio hay que homologarlo a la media española. Es un impuesto que afecta al patrimonio de las personas
a partir de 700.000 euros. O sea que no estamos hablando de cualquier patrimonio, de los patrimonios sensibles. Y somos los que menos impuestos cobramos en esta condición. Y somos la comunidad que más problemas sociales tiene. Por lo tanto, hacemos una propuesta, no me paro en ella, de incrementar el impuesto de patrimonio para estar como Extremadura, o como Asturias, o como Andalucía. Hacemos una propuesta de incrementar también el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que puede representar entre 30 y 35 millones la subida que proponemos y que afectaría a las transmisiones en función de su peso específico, de su peso económico, siempre con la progresividad como referencia y utilizando lo que pasa en otras comunidades españolas. Es decir, no nos estamos inventando, digamos, tipos para incrementados en esta materia del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sino hacer, insisto, lo que está haciendo la mitad de las comunidades del Estado español. Por lo tanto, en esto no tenemos ninguna duda. Y hacemos una revisión de lo que plantea el gobierno. El gobierno no solamente para sortear la regla de gastos no incrementa impuestos a los que más tienen, sino que hace una rebaja indiscriminada en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y nosotros hacemos una propuesta de revisión de este impuesto para que la reducción de ingresos se rebaje a la mitad. Para que ustedes hagan una idea, si tú heredas de tu familia una casita de 150.000 euros, la bonificación es del 100% y nosotros estamos de acuerdo en eso, pero si heredas 2 hoteles de 27 millones, también está bonificado el 100%. Nosotros estamos en contra de eso. Creemos que las bonificaciones a este impuesto, primero, debe haber deducciones de la base imponible para las necesidades más perentorias de la ciudadanía peor situada, y las bonificaciones tienen que ser en función del peso del patrimonio y del peso del patrimonio del receptor. Nosotros creemos que esta eliminación indiscriminada es injusta porque trata igual a los que tienen muchísimo que a los que tienen muy poco. Y por lo tanto, hacemos una revisión en esta materia. Y luego volvemos a insistir, aunque no puede estar en la ley, porque tiene una ley propia, en la necesidad de un impuesto a las estancias turísticas. La llamada tasa turística, porque la tiene medio mundo, porque el sector en Canarias tiene dimensión, capacidad y va lo suficientemente bien para que contribuya a mejorar las condiciones de la economía y también las condiciones de prestación de servicios básicos. Evidentemente no puede ir como enmienda, porque esto precisa de una ley propia, cualquier tributo de la comunidad que se pueda generar, pero insistimos en ello. Y luego otro bloque de enmiendas, y acabo yo, y es que si efectivamente los créditos vinculados al impuesto, a la no devolución o al no descuento del impuesto general del tráfico de empresas, nosotros hacemos un conjunto de enmiendas para hacer una distribución de esos recursos del siguiente tenor. El 50% de los 193 millones a sanidad, a educación y a servicios sociales. A sanidad, a educación y a los servicios sociales. Porque si, como dice el presidente, estos son recursos de la financiación autonómica, la financiación autonómica esencialmente se ocupa de esto, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y por lo tanto sostenemos que hay que destinar, Luis lo explicará luego, más dinero a la sanidad, más dinero a la educación y más dinero a los servicios sociales de los recursos del impuesto general del tráfico de impuestos que seguramente se liberen, digo seguramente porque por parte española todavía habrá que ratificarlo. Y el otro 50% que fuera a un plan de inversiones sobre obra pública proyectada, programada y paralizada, esencialmente sanitaria, educativa, sociosanitaria y de carretera. Y en ese marco también la necesidad de incrementar los créditos para el plan de empleo social, que luego también explicará Luis. En definitiva, estos dos bloques de enmiendas de incrementar los recursos fiscales permitirían adicionar la capacidad de gasto, los ingresos que se vinculen a estos incrementos fiscales, que insisto son progresivos para que paguen más los que más tienen, y por otra parte hacemos un conjunto de propuestas para una distribución de los recursos que se liberarán en relación al impuesto general del tráfico de empresas asociado a los primeros problemas que tiene esta comunidad, y es que sus servicios públicos están infrafinanciados y están en una crisis total. Con esas 20 enmiendas al texto articulado, que son las que he comentado, son las que acabo yo de explicar. De todas formas tenemos un documentito, si no se los hacemos llegar, y ahora mis compañeros, creo que he pasado, ¿quién? ¿Tú? Pues entonces yo lo que voy a hacer es que me levanto y se pone él aquí, porque si no... ¿Aumento de los recursos fiscales? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hombre, nosotros no tenemos las simulaciones, para eso hay que tener el aparato que tiene Hacienda. Nosotros sostenemos
que un impuesto a las estancias turísticas con el nivel de consolidación de visitantes y con la propuesta moderada de €1,5 por estancia representaría más de 100 millones de ingresos, que es una cantidad que se aproxima a la mágica cantidad del impuesto general del tráfico de empresas, como ustedes saben, que va a resolver todos los problemas del mundo mundial. Nosotros sostenemos que el impuesto de patrimonio y los tipos incrementados del IGI podrían aportar entre 6 y 8 millones, no tenemos la simulación que tiene Hacienda, y el impuesto, el incremento, la homologación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, no menos de 35 millones de euros. O sea que estaríamos hablando en torno a 150, 160 millones de ingresos adicionales si el gobierno pusiera en primera línea de sus preocupaciones los servicios públicos y los intereses ciudadanos. Por lo tanto, una cantidad tan significativa que iguala a la mágica cantidad del impuesto general del tráfico de empresas que, como saben, resolverá todos los problemas de Canarias en la próxima década de toda naturaleza. Que nosotros hemos desarrollado, Román se ha referido al texto articulado, y en la de Estado Financiero hemos presentado un total de 77 enmiendas, donde la mayoría prácticamente están situadas en el entorno de las políticas sociales, las políticas de sanidad, de vivienda, de empleo. Nueva Canarias, en la legislatura anterior, se caracterizó por ese perfil social, por esa demanda de actuar y de intervenir con aquellos que peor lo estaban pasando en Canarias. Y está siendo la seña de identidad también en esta nueva etapa en el Parlamento. Somos conscientes del momento que se está viviendo en Canarias, de lo que están pasando las familias en Canarias, y por tanto, si nuestras políticas, nuestras propuestas en estos 6 primeros meses en el Parlamento de Canarias han ido dirigidas fundamentalmente ahí, por tanto también en las enmiendas era lógico que tuvieran ese claro reflejo. Román hacía una referencia en cuanto al posible reparto del ITE en la propuesta que Nueva Canarias hace, la mitad para infraestructura, que además, como bien comenta, infraestructura ya planificada. Es absurdo estar hablando de nuevos planes en Canarias para dinamizar, para cambiar por completo la economía, el modelo productivo de Canarias, cuando tenemos infinidad de planes con obras planificadas y que son imposibles de ejecutar por falta de financiación. Pero los otros 97 millones, 96 de ellos estarían dirigidos precisamente a lo que comentaba antes. De hecho, si hacemos un repaso muy breve, 56 millones de estos 96 estarían dirigidos precisamente a sanidad, para intervenir de manera urgente ese plan de choque contra las listas de espera, contra la problemática que tenemos en las urgencias en cada uno de los centros hospitalarios de Canarias. 31 millones destinados a educación. Esto además nos acercaría a lo que establece la Ley Canaria de Educación, aprobada hace menos de un año en el Parlamento, y que decía que la financiación en materia de educación tendría que acercarse en los 8 años siguientes al 5% del interior bruto. En este momento está en torno al 3,5%. Si el propio presupuesto ya establece que el PIB en Canarias va a crecer el 2,8%, y lo que tiene contemplado actualmente en materia de educación solo se incrementa en el 1,1%, como ven, pues no solo no nos acercamos, sino todo lo contrario. Con esta aportación de 31 millones de euros en materia de educación, del reparto de la distribución del ITE, pues ya sí que superaríamos ese 2,8% y por tanto nos acercaríamos a ese nivel de financiación por el que estamos ahora. Vamos a centrarnos en, si quieren, por sectores. No voy a leer cada una de las enmiendas particularizadas, donde van 500.000, donde 300.000, pero sí quizá identificar algunas de ellas por su importancia o su naturaleza. Fundamentalmente, cuando hablamos de la defensa de los sectores más vulnerables, por la crisis, por el momento que estamos viviendo, y en apoyo a las políticas sociales, nosotros destinamos 8 millones de esa posible distribución del ITE en función de la propuesta de Nueva Canarias. 5 millones de ellos irían a dotar con más fondo la prestación canaria de inserción, y 3 millones de euros irían para también dotar con más financiación a la ley de dependencia. Y luego otros 7,4 millones de esas 77 enmiendas a los estados financieros, donde, por destacar alguna quizás, añadiríamos otros 5 millones adicionales a la prestación canaria de inserción. Quizás es la herramienta más eficaz como medida de choque en un momento de tremenda crisis. Cuando, reconocido por el propio gobierno, con el dinero que se puso el año pasado y las sucesivas incorporaciones, porque como saben en el mes de marzo se acabaron los 28 millones de la prestación canaria de inserción, incorporaron 4 más para pagar la nómina del mes de abril y acaban de incorporar 7,5 millones más
para llegar a diciembre aquello que ya estaba comprometido, no las nuevas incorporaciones. Esto suma un total de 49 millones y medio. Nosotros, 39 millones y medio. Nosotros decimos que los 45 que ha habilitado el Gobierno en el presupuesto inicial, en el borrador de presupuesto, no va a llegar al mes de julio. Por tanto, esos 5 millones en prestación canaria de inserción a través del ITE más estos otros 5 millones, lo que pretenderían sería quizás acercarnos más a esa realidad para llegar a cada una de las familias que están en disposición de tener esta ayuda. Hablamos también de medio millón más a los ayuntamientos en esa ayuda que ellos realizan en la prestación canaria de inserción, en toda la mediación y tramitación, y que lleva congelada desde hace ya 3 años. Pero no solamente esta, no se ha incrementado ni un solo euro a las prestaciones básicas de servicios sociales con ayuntamiento, las de acciones social institucional y tampoco los planes concertados de servicios sociales. El incremento también es aproximadamente de 1 millón de euros vía distribución del ITE y más de 300.000 euros si hablamos de la lucha contra la violencia de género, otra de las grandes olvidadas en el presupuesto actual. Cuando hablamos de sanidad y educación, quizás esos dos ámbitos que la mayoría de la población, a la que la mayoría de la población llegarían los servicios, estaríamos hablando, como decía antes, 55 millones a través de esa distribución del ITE. Y hablamos solamente para esta inversión de 55 millones estaría destinada de manera clara a mejorar los servicios, no la infraestructura, que como digo también es la propuesta que hacemos dentro de los otros 97 millones del ITE que estuvieran destinados a infraestructura sanitaria e infraestructura educativa ya planificada. Además, pues hacemos, quizás por territorializar un poco, una dotación de 700.000 euros al Centro Sociosanitario de Las Nieves en La Palma, 1 millón a la remodelación del Hospital de Fuerteventura, algunos centros de salud de la isla de Lanzarote y bueno, algún otro centro de salud más. No voy, como decía, no voy a entrar en ese detalle pormenorizado. En materia de educación, los 31 millones que decíamos con anterioridad y otros 5 millones adicionales que hemos sido capaces de sacar de los estados financieros. Lo decía Román con anterioridad, pero yo creo que esto es importante que lo sepamos. En los estados financieros, cada vez que nosotros decimos que hay que destinar 1 millón a un programa concreto, estamos obligados a decir de dónde quitamos ese 1 millón de euros. Por tanto, cuando hablamos de que hemos destinado 26 millones a políticas sociales de los estados financieros, alguien podría preguntarse por qué no 50 o por qué no 100 o por qué no 200. Evidentemente, porque con la distribución que ha hecho el gobierno es difícil quitar, desvestir algún santo, como decía Román, para habilitar esto. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo extraordinario, aunque creo que el verdadero valor añadido de las enmiendas que hemos presentado precisamente son las de los incrementos fiscales, que son las que permitirían aumentar e incrementar de manera notable las políticas sociales. En materia educativa, por nombrar algunas, un mayor esfuerzo en formación profesional, más de 1.000 chicos y chicas en Canarias este año se han quedado sin plaza. Este dato, no obstante, es falso, porque paralelamente 8.000 jóvenes canarios están estudiando formación profesional online. Esto en el País Vasco, por poner un ejemplo, solamente lo hacen 1.000 personas, porque es la herramienta para aquellos que realmente no pueden acceder, porque están trabajando fundamentalmente a una formación profesional física. Los 8.000 canarios y canarias que lo hacen en este momento es fundamentalmente porque en realidad no hay plaza, no hay centros educativos, no hay oferta para ellos. Por tanto, una dotación importante en esta materia y también la gran olvidada de este presupuesto, la educación infantil de 0 a 3 años, que una vez más, desde el año 2011, el Gobierno de Canarias abandonó a los ayuntamientos y a las familias en un momento de la etapa educativa de nuestros niños y niñas y vuelve a destinar una vez más 0 euros. Una dotación también importante en casi una quincena de infraestructuras a lo largo de todo Canarias hemos sido capaces de identificar. 850.000 euros en materia de vivienda, fundamentalmente medio millón para incrementar los increíbles 50.000 euros que ha dotado el Gobierno de Canarias para adquisición o construcción de nueva vivienda para las más de 35.000 familias demandantes de vivienda en este momento en Canarias, y luego pues dos programas de regeneración y rehabilitación, uno en concreto en Valsequillo y otro en la zona de Telde. Y en empleo destinamos 5 millones y medio, 5 en la distribución del ITE, para incrementar el plan de empleo social, que es absolutamente insuficiente, repiten la cuantía de 10 millones de euros, y 500.000 en un detalle que sí que me gustaría hablar, y es cuando hablamos de ese plan de lucha anunciado por el Gobierno contra la explotación laboral, y nosotros lo planteamos porque más de la mitad de los trabajadores
que en este momento se encuentran los inspectores que pueden determinar las condiciones de trabajo en Canarias, y esto sí es una competencia del Gobierno de Canarias, en este momento esas plazas están vacantes y por tanto va a ser difícil luchar contra este fraude laboral. Definitiva, una apuesta importante en políticas sociales, en materia de empleo, en materia de vivienda, educación y sanidad, como viene siendo la seña de identidad de Nueva Canarias. Económica, inversiones en aquellos que son sectores productivos, hemos planteado enmiendas por aproximadamente unos 100 millones de euros, además de plantear incrementos en la dotación del Instituto Tecnológico de Canarias para apostar en innovación, desarrollo e investigación, y también en renovación turística, clave en Canarias y en nuestro potencial de crecimiento de PIB. En transportes y en obras públicas tenemos unas enmiendas valoradas en unos 2.100.000 euros, una de ellas muy importante para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que viene encaminada para iniciar la implantación, bueno, en este caso los proyectos de la Guagua Express, y también la segunda para volver a crear aquellos convenios que hasta el 2010 existieron con el sector del transporte discrecional, con los taxis, con las guaguas, con los camiones, tanto pesados como ligeros, y que a partir del 2010 abandonó la comunidad autónoma y los dejó al albur, y para poder llevar a cabo modernizaciones que hasta ahora son necesarias. Estamos hablando de casi 1 millón de euros, y luego una serie de obras públicas pequeñas, de rotondas y demás, porque el presupuesto, como bien decía Luis, no podíamos sacar con el estado que tienen y las trabas que nos ponen en las enmiendas parciales, no había mucho más que sacar, y nos volcamos efectivamente en los temas sociales. También asimismo hemos intentado incrementar 1 millón de euros, 1.300.000 aquellas políticas para combatir la violencia de género, y también hemos intentado aportar un grano de arena en la medida de lo posible en potenciar la cultura, potenciar los proyectos de Canaria Cultura en Red, el Museo de Las Palmas de Gran Canaria y el Centro de Cultura Popular Canaria. A todos y a todas, muchas gracias. Dentro de las medidas de apoyo a la dinamización económica, que ya también los compañeros han comentado, pues entre el sector primario, el sector comercial y el industrial, pues hemos presentado enmiendas por valor de unos 4.050.000 euros aproximadamente, y entre ellas destacar, pues dentro del sector primario, planteamos una enmienda que, pues bueno, con los recursos adicionales del ICTE, pues se incluyen en las ayudas del POSEI y con las ayudas del Estado, pues 2 millones de euros, y sobre todo para aumentar esa cofinanciación, ¿no? Entre más ponemos, más pone el Gobierno de Canarias, más se recibe, en este caso del Estado. Pasaríamos de 3 millones de euros aproximadamente a pasar a 5 millones, que realmente es lo que se ha tenido en el año 2015. El presupuesto de 2016 pues plantea 3 millones de euros. Por otro lado, dentro de así partidas importantes dentro del sector del comercio, nosotros creemos en la potenciación, en continuar después de más de 10 años en potenciar las zonas comerciales abiertas, y por eso pues planteamos también desde la responsabilidad una nueva partida para la dinamización de el programa de zonas comerciales abiertas de 1.200.000 euros. También creemos que hay que potenciar, que el gobierno pues debe potenciar los mercados, los productos locales a través de mercados, y también hacemos una propuesta para el nuevo mercado de La Laguna, y también como ustedes entenderán, soy el alcalde de Guía, y también pues proponemos una partida también para el mercado comarcal del norte de la isla de Gran Canaria. Y en el sector industrial pues hacemos unas enmiendas por un valor de 250.000 euros, en donde pedimos un incremento para el apoyo de las pymes industriales en cuanto a la modernización por unos 100.000 euros, y luego pues también pedimos al gobierno el reforzar
el sector audiovisual canario, y también un programa que lleva más de 5 años con la misma cuantía, que es el proyecto Canarias y el cine, ¿no? Para también fomentar, como decía, la producción audiovisual. Y dentro también de la política de solidaridad, abandonada en los últimos tiempos, también creo que el pueblo saharaui está sufriendo una situación, o creemos que está pasando una situación difícil en este momento, y planteamos pues una ayuda específica para el pueblo saharaui. Pues bueno, por la parte mía, pues nada más. Venga, ¿comentario? Tema fiscal. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en que sea el que más tiene pague más, eso es de cajón. Estoy totalmente de acuerdo con aumentar el impuesto del GIC, es fundamental porque hay gente que lo está pasando francamente mal. También soy partidario del impuesto sobre el patrimonio, y también que sea progresivo, y también incluso hasta apoyo ese euro por estancia, porque podrían venir unos recursos muy importantes y no afectaría a la industria, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es en el impuesto sobre sucesiones, el llamado el impuesto sobre la herencia, porque me parece en sí mismo injusto, en el sentido, sea propietario de un hotel o de un pequeño bungalow, o de 50.000 euros que te vayan a dejar, ya se ha tributado por ese patrimonio. Ya se ha tributado. Entonces, se ha tributado con el IBI, se ha tributado con los beneficios que haya podido generar ese establecimiento o ese inmueble. Y al fin se ha tributado también sobre el beneficio además que genera. Entonces, lógicamente, por eso me parece injusto, porque ya tú has tributado por un patrimonio que tienes ahí. O sea, eso es como una doble tributación. Pero es que además, yo podré heredar un apartamento, pero el hijo de López San no va a heredar los hoteles de su papá, porque ya es el dueño. O sea, las grandes empresas, las grandes compañías, ya tienen estructurado por acciones todo su patrimonio. Y el hijo de Eustacio no va a heredar de papá su cadena de hoteles, porque ya es el dueño. Entonces, me parece un poco demagógico decir, oye, que no va a pagar el impuesto de patrimonio el dueño de un apartamento, inclusive los hoteles. Me parece que aparte de ser injusto, como ya he expresado, porque ya se ha tributado a lo largo de todo su territorio, además varios impuestos, no lo veo demasiado definido. A ver, ¿a partir de cuánto dinero vas a tributar? Si heredas 100.000 euros, si heredas 10.000, ¿sabes? Que también por tener el dinero en el banco también se tributa, o si alguien no lo sabe, también tributa, además te lo quitan directamente, vamos, que no engañas a nadie, ¿no? En fin, la reflexión es esa. Totalmente de acuerdo en la política fiscal en el 80%, pero no estoy de acuerdo con que se ponga un impuesto a la herencia. Nosotros lo que somos partidarios es de revisar el sistema fiscal español de arriba a abajo. Por eso, en otro orden de cosas, en el proceso electoral del 20 de diciembre, participamos de un programa de cambiar el sistema fiscal español con mayúsculas y volver a redefinir desde el IRPF al impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, las grandes empresas están tributando en estos momentos entre el 5 y el 6%, porque hay muchísimas deducciones y hay ingeniería fiscal, ¿no? Bueno, pues en el programa conjunto que llevamos con los socialistas planteamos que el impuesto de sociedades tiene que tener un mínimo del 15%. Porque eso es lo que pagan las pequeñas y medianas empresas. De manera que si nosotros estuviéramos actuando sobre el conjunto de la realidad fiscal española, la revisaríamos de arriba abajo. Ponemos sobre la mesa el impuesto a las transacciones financieras en el programa electoral del 20 de diciembre, porque creemos que es fundamental para evitar el uso fraudulento de las transacciones financieras y para contribuir a los ingresos, tener impuestos sobre eso. De manera que cuando actuamos sobre los impuestos que hemos comentado es porque estos están en el marco de competencias de la Comunidad Canaria. Hay un gran debate sobre el impuesto de donaciones y sucesiones y sobre el del patrimonio y sobre la doble tributación. Y hay teorías en este tema, en ese sentido que tú apuntas. En cualquier caso, nosotros lo que decimos es que no se puede cumplir con el déficit y con los ciudadanos si no se tocan los ingresos. Eso siempre pierden uno, los ciudadanos. Todos los partidos que están hablando de bajada de impuestos están engañando a la gente o recortarán la sanidad, la educación y las inversiones a partir del 20 de diciembre. Quien diga que se va a cumplir con el déficit y se van a bajar los impuestos, tiene consecuentemente que decir que va a haber recortes en sanidad,
en educación, en infraestructura. Seguro, porque no salen las cuentas. Nosotros lo que decimos es, si estamos obligados a cumplir con el déficit, también estamos obligados a cumplir con los ciudadanos. Y la única manera es aumentando los ingresos. Y hay dos caminos. La persecución del fraude, que sigue siendo masiva, del 28% del PIB canario según las estimaciones de los expertos, 28%, 11.500 millones de la economía canaria teóricamente o no tributan fiscalmente o no pagan seguridad social. Estaríamos hablando de un volumen de fraude masivo. En España el 24% del PIB estaría fuera del control del sistema fiscal y del sistema laboral, que son 240.000 millones de la economía. Si nosotros logramos bajar solo 10 puntos, no estar en la media europea, que está en torno al 10%, sino bajar del 24 al 14, o en Canarias, del 28 al 18, en Canarias ingresaríamos 2.000 millones de euros. 1.500 en impuestos y 500 en cotizaciones a la seguridad social, de manera que nosotros, desgraciadamente, en estas enmiendas parciales, actuamos sobre los impuestos que tiene competencia el gobierno de Canarias, pero somos conscientes que la solución al problema fiscal español se tiene que dar en el marco de las Cortes Generales, y por eso, en esta materia, nosotros llevamos un programa contundente de revisión del IRPF, del impuesto a sociedades, de establecer en todo caso el mínimo sobre este tipo de impuestos, de impuestos a las transacciones financieras, de persecución del fraude, de persecución de los paraísos fiscales. El 60% de los paraísos fiscales del mundo están en Europa, y allí no se va de vacaciones, se va a evadir impuestos. En Gibraltar viven 35.000 personas. ¿Y sabes cuántas empresas hay fiscalmente en Gibraltar? 111.000 creo que son. Más que habitantes, sí, más, casi el triple de los habitantes. Entonces, digamos, ahí es ahí donde seremos contundentes. Nosotros lo que ponemos en evidencia en la enmienda a la totalidad y en las enmiendas parciales, que no es verdad que lo que nos pasa no tiene remedio, que hay un único camino. Esto es lo que nos ha dicho la derecha europea, española y canaria durante todos los años de la crisis. En eso estamos de acuerdo, pero eso del patrimonio... Bueno, pues el patrimonio lo que hacemos es diferenciar a los grandes de los chicos, que habría... Ha habido gente de eso, además, mientras funcionaba, que sigue funcionando, ha habido realmente... Begoña, de progresividad en esta materia. Es decir, la gente que no ha cogido la herencia por no poder pagar el tema, a estos les debemos garantizar esa bonificación. Pero hay otros que no cogen la herencia porque tienen cargas insoportables la herencia, o porque sencillamente hay pleitos familiares. Y entonces el gobierno, para quitar 60 millones a la sanidad, a la educación, a la PSI, porque la eliminación de este impuesto quita 60 millones al gasto, a los ingresos, y escuchen bien, y otras 60 a la capacidad de gasto, porque esto tiene una doble penalización en la ley de estabilidad. Dejas de ingresar y además se descuenta del gasto que tienes autorizado. Entonces, si un gobierno sabe que tiene a su gente, tenemos 50.000 familias sin ingresos. La PSI, a su máxima potencia el año que viene, va a atender a 10.000 familias. Hay 40.000 familias, 80% de las familias que no tienen nada, que van a seguir sin nada. Cuando una sociedad tiene ese problema, tiene que actuar, y tiene que actuar con los instrumentos que tiene. Si tuviéramos el poder estatal, pues iríamos a por un modelo, a por un cambio fiscal radical. Pero como no tenemos el poder estatal, en el ámbito de Canarias, con ese problema de 80% de familias sin ingresos y van a seguir sin ingresos, tienes que actuar con los instrumentos fiscales. Y no es lo mismo bajar el impuesto de patrimonio a todo el mundo que bajárselo a quien menos tiene, y hacemos una propuesta de progresividad con cantidades. Además de que... El patrimonio, sí, estoy totalmente de acuerdo. Asociación. A mí, claro, sí, pero los partidos que se puede bajar los impuestos, no me lo bajen. Pero el del patrimonio tiene la misma teoría de la doble tributación. Tanto el impuesto del patrimonio como el de donaciones y sucesiones, hay una teoría de que... Pero los pobres no tienen patrimonio. Pero sobre las enmiendas parciales han iniciado algún tipo de negociación, aspiran a que alguna se logre incluir en los presupuestos. Esto me imagino que también forma parte de la oposición. Sí, bueno, ayer tuvimos una reunión de la ponencia. La ponencia son los 6 grupos parlamentarios con el letrado que coordinan y hace de secretario de acta, de una primera aproximación. Y, hombre, yo no tengo muchas esperanzas porque los conozco bien, pero yo creo que algunas enmiendas pudieran colocarse. Hay un tema que no ha trascendido, que yo aprovecho para poner sobre la mesa, y que ayer, precisamente porque conozco los antecedentes, plantea a los grupos del gobierno la necesidad de reflexionar sobre ello. Y es una sentencia del Tribunal Supremo
en relación al artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes, que abre la posibilidad de indemnizaciones en virtud de una previsión que hace la Ley de Medidas Urgentes del año 9, aprobada, escuchen bien, por Coalición Canaria del Partido Popular, que abre la vía a indemnizaciones multimillonarias, porque ese artículo hizo unas previsiones que nosotros en su momento nos parecieron imprudentes, y luego el gobierno no gestionó las solicitudes de desclasificación de suelo. Los empresarios organizados y con potente gabinete jurídico han ido a los tribunales y han logrado una sentencia en el Tribunal Supremo. No es que diga que se indemniza, pero abre la posibilidad de indemnización. El gobierno había presentado una enmienda de prisa y corriendo cuando vio la sentencia, que la mesa no se la calificó. Entonces, lo que sí le hemos dicho al gobierno es que nosotros vamos a colaborar con el gobierno para buscar los mecanismos legales para proteger el interés general, el patrimonio público, y que estamos dispuestos en esta ley, si es posible legalmente, o en una ley expresa, intervenir sobre este tema, porque estamos hablando de un tema que puede suponer cientos de millones de indemnización potencialmente. Lo digo porque los que tengan más interés en estos asuntos, ha habido publicaciones por algunos medios estos días, pero es un tema relevante. Ayer yo planteé esto en la ponencia porque no es dominado y vamos a trabajarlo. Y luego vamos a intentar de asunto, por ejemplo, lo del mercado comarcal del norte de Gran Canaria, que es potenciar el sector primario, es poner en valor lo que aquí producimos, en una comarca que tiene una potente identidad donde el sector primario sigue jugando un papel relevante. Yo creo que esa enmienda cualquier gobierno sensible la debiera aceptar. Yo sé que el reparto, bueno, un gobierno sensible debiera aceptar eso. Un gobierno inteligente debiera gastarse el dinero del ITE en los problemas de los ciudadanos y no en hacer politiqueo, que es lo que están haciendo con los recursos del ITE. Y es atender a la sanidad, que tiene un problema de capítulo 1 impresionante. Ni les cuento la prestación canaria de inserción o los problemas del sistema educativo. Yo creo que alguna enmienda puede ser aceptada, pero en cualquier caso, cuando se está en la oposición, además de hacer propuestas, se hace una cosa que yo creo que política es importante, y es la lucha de ideas. Ha comenzado ya la campaña electoral, usted preside Nueva Canaria. No sé si podría hacer algún comentario sobre estas acusaciones que se han vertido sobre la candidata de Podemos y que también está en campaña. Bueno, no conozco los intríngulis, pero forma parte de las guerras propias, desgraciadamente, de esta actividad. Yo a la persona la conozco, le tengo estima personal e intelectual. No se la tenía en política porque no sabía que iba a entrar en política, de manera que lo que espero, deseo y estoy seguro que se aclare absolutamente los extremos. Nosotros jamás, nunca, con nadie hemos entrado a interpretar los problemas judiciales. ¿Por qué? Porque se escapan de nuestra capacidad de análisis, no disponemos de la información. Yo tengo buenas impresiones sobre esa persona, su trayectoria profesional y en mi relación personal, y creo que lo que hay que centrar esta campaña es en las ideas, en las propuestas. ¿Qué propone cada opción para mejorar las condiciones de vida de los que no tienen nada, de la sanidad, para acabar nuestras carreteras? Y espero que lo que domine esta campaña sea esto, las ideas y las propuestas. Y una pregunta sobre la coalición con el Partido Socialista. En caso de que el candidato electoral número 2 por parte de Nueva Canaria salga elegido, ¿irá directamente al grupo mixto? ¿Se lo tiene asegurado? Bueno, está, primero, va a salir seguro, absolutamente seguro, el 2 y el 3. Y les emplazo al 20 de diciembre por la noche. Vamos a ganar las elecciones en las 2 circunscripciones, porque por eso hemos juntado la fuerza de los partidos progresistas, para ganar en Canarias, para contribuir al cambio político y para defender a esta tierra razonablemente en el contexto de la política española. Y por lo tanto eso no quepa duda. ¿Qué nos une con los socialistas? Un programa para cambiar determinadas dinámicas de la política española, entre ellas... No, pero si va a ir al grupo mixto. Escúchame, eso y un programa de Canarias. Y la noche del 20 de diciembre, eso es lo que nos seguirá uniendo, pero en todo lo demás seguiremos siendo ellos y nosotros. Y en el acuerdo suscrito, ¿tenemos libertad? No. ¿Nos vamos al grupo mixto? Seguro. Hombre, a no ser que ocurriera en el Parlamento Español, que hubiera otro grupo. Tú puedes en el Parlamento Español ir al grupo que quieras. Sí, hubiera otro. Pero de entrada, el que más nos atrae es el mixto. Pero pudiera darse circunstancias, no lo sabemos. El mapa político está abierto. Pero libertad absoluta. Solo juntamos nuestra fuerza en torno a un programa de cambio político para España, nuestra contribución, de una agenda canaria que es la que siempre hemos defendido, y
En lo que no compartimos con los socialistas ni ellos con nosotros, son absolutamente libres, y lo que es seguro es que no iremos al grupo socialista. Seguro, y además está firmado. No es una apreciación, está firmado, y lo hemos hecho gente muy consciente de lo que hacemos, y es juntar en una coalición electoral, que existe esta legalidad para ello, juntar nuestra fuerza en torno a un programa de progreso, de cambio político, de defensa de Canarias, pero cada uno mantiene su identidad y cada uno es responsable de su historia. Nosotros no asumimos ni las cosas buenas ni negativas del Partido Socialista ni nuestras, somos fuerzas políticas distintas que hemos entendido que este 20 de diciembre había que sumar las fuerzas de izquierda, que mucho se habla de esto de la unidad de la izquierda, pero casi nunca se hace. Nosotros hemos hecho un intento y espero que va a tener el respaldo popular, no tengo dudas. Yo lo del sí no me lo creo.